Bueno, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta nueva clase del curso de elementos de hidráulica. Vamos a proceder a iniciar hoy a ver ya un tema específico, ¿verdad? Que corresponde con el tema del diseño de conducciones. Eh, Nada más para hacer un pequeño repaso de la semana pasada, antes de iniciar. No sé si se acuerdan de algo que quieran comentar, algún tema particular, o algo que quieran compartir de lo que hablamos la semana pasada, que se acuerden. A ver, alguien que quiera ahí compartir algo de todo lo que hablamos. Recuerden que vimos muchos contenidos, ¿verdad? Bueno, profe, la semana pasada estuvimos viendo los factores para los caudales. Muy bien. Vamos a ir anotando entonces. Factores de caudales. ¿Qué más? Entonces ahí fue que vimos los significados de caudal promedio diario, caudal máximo diario, factor mínimo diario y caudal máximo diario. Máximo horario, ¿verdad? Promedio diario, máximo horario. Y entre cada uno de estos hay un factor, factor máximo diario, factor máximo horario. ¿Cuánto valía el factor máximo diario? 1.2 creo. Okay, 1.2, muy bien. ¿Y el máximo horario cuánto valía? 8. 1.8, muy bien. Perfecto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a partir de esto, a repasar nada más. El caudal máximo diario, ¿para qué servía? ¿Para qué se usaba el caudal máximo diario? Diseño de conducción e impulsión. Muy bien, caudal máximo diario se usa para diseño de conducción e impulsión o impulsión, ¿verdad? ¿Y el máximo horario para qué se usaba? Para el diseño de redes Muy bien. distributivas. Diseño de redes de distribución. Perfecto. Distribución. Excelente. Perfecto. Entonces, ya con eso, ahí vamos, ¿verdad? Más o menos ajustando y completando. ¿Ok? Excelente. Bueno, entonces, con esto vamos a proceder a continuar con los respectivos contenidos, ¿verdad? Para efectos generales. Y para tales efectos, vamos a trabajar hoy con el diseño de la conducción. Vamos a recordar nuestro famoso dibujo que decía que la conducción, ¿verdad? Si aquí había un cerro, si este era un cerro, ¿verdad? Y vamos bajando. Entonces, probablemente por acá iba a andar la naciente, ¿verdad? Vamos a poner por acá. Por acá en algún otro punto vamos a poner los tanques de almacenamiento. Obviamente en el punto más alto, ¿verdad? Los vamos a poner. Aprovechemos este ejemplo muy gracioso para consultar qué pasaría si yo, por ejemplo, pongo mi tanque de almacenamiento aquí. ¿Me llegará agua a este pueblo? ¿Qué creen ustedes? Si pongo el tanque aquí, ¿me llegará agua a este pueblo? Yo creo que sí llegaría, pero la tubería tenía que pasar por medio de la montaña esa. O sea, tendríamos que cruzar así. Muy bien, ¿verdad? Si yo cruzo así, llegará. Y se juega con las presiones, profe. Digamos, esta montaña está más alta que este tanque. ¿Creen que pueda superarlo? ¿Cuánta es la presión acá en el tanque? 0. Muy bien, ¿verdad? Es 0, exacto. Sería igual a 0. Entonces, si la presión acá es 0, significa que es el nivel del agua. Si esto está más alto, recuerden que las líneas de presión de agua solo pueden ir o así,
rectas o hacia abajo, ¿verdad? No hay forma de que la presión de agua haga esto a menos que uno le ponga un sistema de bombeo. El agua por sí sola, lo máximo que puede hacer es ir plano así, ¿verdad? La presión, o hacia aquí. Entonces, si yo, por ejemplo, voy así, bueno, supongamos plano, ¿verdad? Me va a quedar aquí una parte donde no voy a poder pasar. Entonces, como decía el compañero, o me queda o profundizar el tubo o poner un sistema de bombeo, ¿verdad? Pero básicamente, este tipo de conceptos son muy importantes y por eso es que siempre el tanque tiene que estar más arriba de el poblado sin tener obstáculos para efectos de esto, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer otra pregunta para repasar. Ok, vamos a otra pregunta, pero borré todo. Vamos acá, disculpen. Vamos a hacer otra preguntita. Ok, si entonces ahora el tanque sí está aquí en este cerro, ¿verdad? ¿Podrá el agua llegar de la naciente al tanque? Aunque tenga que irse a este hueco y volver a subir, podrá. ¿Es que creen? Sí, sí. ¿Por qué? ¿De cuál punto, profe? De la naciente al tanque. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué llega? ¿Cómo Por son la las, altura. Ejerce presión. ¿Cómo son las líneas de presión? Recuerden, hablamos de una línea que es recta. ¿Cómo se llamaba esta? Presión estática, ¿verdad? Y hablamos de esta otra que se llama la presión dinámica. ¿Ok? Presión dinámica. Entonces, básicamente, vean que sí me llega. Era el caso anterior que hablamos de si el tanque estaba abajo. Supongamos que el tanque va aquí, pasa este cerro y llega aquí a las personas. Si el tanque está ubicado aquí y las casas están aquí, nosotros vamos a tener que la presión estática va a ir por acá. Vean que esa presión no logra superar este cerro y la presión dinámica iría aquí, menos que lo va a lograr superar, ¿verdad? Entonces tendría yo que volarme todo este cerro o profundizar la tubería, obviamente, ¿verdad? Cualquiera de las dos se vale, para efectos de que pueda llegarles el agua a ellos. Entonces vean, este es el tema de la presión. Recuerden que la presión, ¿cómo dijimos que le íbamos a medir? ¿Cómo medíamos la presión de aquí a acá? En libras, en grados Torr, ¿en qué unidades le íbamos a medir la presión? En libras, profe. Sí, pero era otra unidad todavía más práctica para medir. Columnas de agua. Ajá, metros de columna de agua. Okay. Entonces, la diferencia en desnivel de aquí a acá, esa sería la presión. Estaría dada en metros, ¿verdad? Dada en metros, ¿ok? Presión dada en metros. De columna de agua, obviamente. Bueno. Entonces, eso sería lo que tiene que ver con los arranques para ver los temas de presión, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver ya un poco más, entrar en materia, ¿verdad? Ya me perdió la hoja que tenía Profe, en la mano. Sí, adelante. una consulta. Es que mi grupo tiene que exponer hoy, entonces Sí. no sabemos si es ahora o en la otra sesión. Probablemente expongamos en la otra, si Dios quiere. Ok, perfecto. Para avanzar un poquito aquí y ya ahí ya están listos igual, ¿verdad? Sí, todo listo, profe. Sí, es que, digamos, ustedes van a exponer lo del SDR, ¿verdad? Entonces, quiero avanzar un poquito con el tema para que la exposición nos caiga más, como más acoplado. Si exponen el SDR desde cero, tal vez no le van a ver tanta utilidad como si ya conocen un poquito de esto, ¿ok? Bueno, entonces yo les aviso ahorita. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora sí ya vamos a entrar a cómo diseñar una conducción. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a hacer un dibujo, ¿verdad?
¿Un dibujo cómo? Bueno, entonces el dibujo de siempre. Vamos a dibujar acá un cerro, ¿verdad? Acá va la conducción. Y vamos a suponer que el tanque va a llegar hasta acá. ¿Ok? Siempre que uno dibuja una conducción, vamos a suponer que la naciente está en este punto. Entonces la naciente va a estar en una altura de 1750 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Y el tanque va a llegar acá a una cota de 1730. ¿Ok? 1730. 1730, escribirlo otra vez. 1730, ¿ok? Las conducciones, además de tener diferencias de alturas, deben tener algo muy importante, que es tener lo que se llama el distanciamiento, ¿verdad? O el estacionamiento. Entonces vamos a suponer que este punto acá está a 1700, ¿verdad? El huequillo digamos. Y vamos a suponer que este punto está vamos a suponer que por acá son 500, 1000, 1500, 2000. Entonces esto sería 500, 1000, 1500, 2000, 2500 y vamos a suponer que el tanque está a 3000 metros adelante de la naciente. ¿Okay? Vamos a diseñar para una asada con 300 previstas, en zona costera y con un coeficiente de 4. ¿Okay? De 4. Entonces ya vamos a tener acá esto así. ¿Ok? Bueno, entonces este va a ser nuestro diseño, ¿verdad? Y lo que nos piden es diseñar la conducción. Entonces vean que de una vez vamos a arrancar como Dios manda, resolviendo un problema real. ¿Ok? Entonces nos vamos a pasar de una página de una vez. Entonces, lo primero que vamos a hacer de forma muy rápida es calcular el caudal de diseño. Caudal de diseño. Vamos a calcular el caudal actual y vamos a calcular el caudal futuro. Vamos a suponer tasa de 1% anual. Como no nos dicen en qué distrito es ni nada, entonces vamos a suponer tasa de 1% anual, que es más o menos una buena extrapolación para el país. Y del resto, entonces, vamos a calcularlo, ¿ok? Yo voy a irlo haciendo y ustedes me van diciendo como para poder ir avanzando juntos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ir calculando? Cuéntenme, ¿qué es lo primero que hay que calcular? La proyección, profe, de la población. Bueno, exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la proyección. Ya sabemos cuánta es la población. No, creo que tenemos el número de abonados y el coeficiente de hacinamiento. Muy bien, ¿verdad? Tenemos 300 previstas y un coeficiente de 4. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la población actual. Entonces, población actual es igual a 300 por 4 me da 3 por 4, 12, 1200 personas. ¿Okay? Población actual. Población futura. Como en este caso me están dando una tasa, perdón, hay una fórmula que me dice que la población futura es igual a la población actual por 1 más i elevado a la n. Donde n, bueno, donde i es la tasa de crecimiento, ¿verdad? Y n es el número de años. ¿Okay? Tasa de crecimiento y n es el número de años. Entonces, esto sería una tasa de proyección geométrica, ¿verdad?
Entonces vamos a calcularla para acá. Entonces, nos vamos acá y decimos población futura es igual a 1200 por 1 más 0.01 elevado a la 25. Vamos a suponer que vamos a diseñar a 25 años. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto me daría esto? Profe, a mí me dio 1538,92. ¿Ok? Y puedo tener 1538,92 personas. No. No, Entonces ¿verdad? sería 1539. Exacto, la inmediata superior, ¿verdad? 1200 por 1.01 elevado a la 20, a la 25. 1539 personas, correcto. Habitantes, ¿verdad? Esto sería a futuro. Futuro, ¿verdad? 25 años. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuál es? Tengo la población. ¿Qué más ocupo calcular? ¿Qué sigue? ¿Con qué voy a diseñar la conducción? Ahora hay que caudal. sacar los caudales, ¿no? Muy bien, los caudales, ¿verdad? Entonces tengo que calcular el caudal promedio diario, es el primero, que sería población por dotación dividido entre 86,400. ¿Qué dotación usamos en este caso? ¿Cuál recomiendan ustedes? 200, profe. Es costera la zona. Muy bajo, ¿verdad? Se oye, muy bajito. Zona costera, sugiere. Sí, Zona porque las zonas costera. costeras consumían más Por Según la 200, ¿no era? normativa de la IA, son 375 litros por persona por día. Ajá. Según el reglamento de AIA y según el reglamento de estudios técnicos, ¿cuánto sería? De 300 a 400. Ok, entonces podemos dar unos 350, ¿verdad? Ese es un número razonable, digamos. Ok, entonces pongámosle 1539 por 350 por 86,400. ¿Cuánto me daría el caudal promedio diario? Profe, a mí me dio 623 litros, litros por segundo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Diseño con este o qué ocupo ahora? ¿Con qué caudal se diseñan las conducciones? El máximo diario. Entonces ocupo pasarme al caudal máximo diario. ¿Cómo se calcula? Multiplicar el promedio Factor diario por 1.2. Factor máximo diario por caudal promedio diario. Sería 1.2 por 6.23. Y eso me daría 7.48. litros por segundo. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos, ¿verdad? Antes de seguir, les quiero decir que esto lo hacemos así acá, ¿verdad? Pero lo correcto es que ustedes ya esto todo lo tengan programado en una hoja de Excel. Creo que la semana pasada algo habíamos ya hecho. Entonces la vamos a hacer nuevamente para que ustedes la tengan ya y que si uno les dice cambie la dotación, lo cambie inmediatamente. Entonces,
¿cómo hacíamos? Población, perdón, previstas, factor de hacinamiento, tasa de crecimiento, dotación, y básicamente eso es lo que hay que calcular, ¿verdad? Entonces, para este problema, las previstas eran 300, factor de hacinamiento 4, tasa de crecimiento 1, y la dotación sería 350, usamos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a calcular es Profe, ¿está población. compartiendo pantalla? No. No, creo que no, disculpen. Ahí. Ok, entonces anotamos previstas, factor de hacinamiento, tasa de crecimiento, dotación. Entonces, lo primero que vamos a calcular, ¿cuál es? Población actual. Entonces, la población actual sería multiplicar el número de previstas por el factor de hacinamiento, ¿verdad? 1200. Después tendríamos población futura. Antes de definir la población futura, podemos meter acá otra columna que se llame años de diseño o años de planificación. En este caso usamos 25, ¿verdad? Entonces la población futura sería igual, sería igual 1 más la tasa de crecimiento entre 100 elevado a la n. Para elevar algo a la n hay dos opciones. Una es poner como un techillo que hay en Excel, que eso es lo que eleva, y la otra es ponerle potencia. Entonces le ponemos el valor y la potencia a la cual queremos elevarlo, que es 25. ¿verdad? Entonces sería este. Me da 1539 personas, básicamente. ¿verdad? Población futura. Entonces, población actual y futura. Entonces, ahora ponemos caudal promedio diario. Caudal promedio diario. Caudal promedio diario sería la población futura por la dotación dividido entre 86.400. 6.23. Después sería factor máximo diario. Sería 1.2. Y después tendríamos caudal máximo diario. Sería igual a esto por esto. 7.48. ¿Por qué es tan importante tener esto programado, chicos? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer una nueva estimación y cambiar la dotación, nada más le cambio a esto 300 y ya él me calcula todo. O si por casualidad me equivoqué y en realidad no eran 300 previstas, sino eran 310, cambio y de una vez me da todo. ¿verdad? Entonces, vean ustedes el valor sustancial de ir haciendo estos sus propios programas para análisis de acueductos. No se vale como quedarse nada más ahí en la calculadora y no. O sea, este curso amerita la necesidad de empezar a usar hojas de cálculo y todo lo que tiene que ver para efectos de poder hacer las estimaciones correctamente. ¿verdad? Y vean que esto lo vamos a tener que hacer 100,000 veces. Entonces lo mejor que pueden hacer es tener ya su propio programa o hoja de cálculo que les permita hacer eso, ¿verdad? Con la programación de las fórmulas y cálculos de forma directa. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente ese sería, ¿verdad? La parte de los cálculos. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Ahora vamos ya a lo bueno. ¿Ok? ¿Qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es cómo se calculan las ecuaciones para las conducciones. Entonces, como habíamos hablado, ¿verdad? Las conducciones tienen un comportamiento diferente. ¿okay? Entonces, volviendo otra vez a nuestro gráfico, este es el tanque, esta es la naciente. Entonces, esto se llama, recuerden, empecemos a recordar los nombres. Presión, ¿cuál era esta? Estática. Y esta. Presión dinámica. Muy bien, ¿verdad? Presión dinámica. Okay. Presión estática y presión dinámica. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Esto de acá se llaman pérdidas. Pérdidas, ¿verdad? Entonces, hay una ecuación que me dice que la presión estática es igual a la presión dinámica
más las pérdidas. ¿Por qué? Porque si yo le sumo a esto las pérdidas, me da la presión estática, ¿ok? Esto visto en términos generales funciona así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a estimar yo las pérdidas? Aquí es donde está el secreto del diseño de las tuberías. Vean que si yo no tuviera ninguna pérdida a nivel dinámico, la presión dinámica se origina producto de que cuando el agua empieza a correr, existe pérdida de carga por diferentes factores. Disculpen, regálenme un minutito. Ok, disculpen, aquí estamos ya nuevamente. Entonces, básicamente, las pérdidas es lo que vamos a aprender a determinarlas hoy, ¿verdad? Entonces, si nos devolvemos a nuestro ejercicio, ¿cuánto sería el máximo de pérdidas que yo puedo permitir para este ejercicio que estamos planteando acá? ¿Cuáles serían las pérdidas máximas que yo puedo tener? ¿Cuánto valdrían? Vamos a ver. Entonces veámoslo acá. La presión estática vale ¿cuánto? ¿Cuánto le ponemos acá? 1750, ¿verdad? La presión dinámica 1730 y las máximas pérdidas que podría tener son 1750 menos 1730 serían 20 metros. Es igual a pérdidas máximas. ¿Okay? Pérdidas máximas. Entonces, no sé si hasta aquí vamos claritos. Sí queda claro. Vean que 1730, que es la presión dinámica, esto sería P dinámica, más 20 me da 1750. Entonces, hagámoslo aquí. 1750 es igual a 1730 más 20. Esto sería presión estática. Esto sería dinámica más pérdidas. ¿Okay? ¿Sí está claro hasta ahí? Chicos, casi no les escucho. Sí, sí. Perfecto, bueno, entonces continuemos. Entonces, normalmente los tanques, ¿verdad? O sea, uno no ocupa que el agua le llegue al tanque exactamente a la base del tanque, sino que casi siempre uno deja por lo menos unos 2 o 3 metros que el tanque se llene de agua, ¿verdad? Entonces, si tenemos que verlo específicamente en el tanque, si este es el tanque, ¿verdad? Entonces, si las pérdidas llegara el agua exactamente acá, el agua no me subiría y no me llenaría el tanque, porque llegaría con muy baja presión. Entonces, normalmente uno las pérdidas no las pone exactamente en la línea de presión estática, es decir, la línea de presión estática no la pone en la base del tanque, sino que la pone aproximadamente de 2 a 3 metros por encima del fondo del tanque. Y aquí vamos a depender de la altura del tanque, ¿verdad? Si es un tanque de 5 metros, pues entonces la ponemos 5 metros. Pero en tanques usuales, normalmente estaríamos hablando de esas dinámicas. ¿Ok? Bueno. Entonces, en nuestro ejercicio, disculpen, denme un momentito, es que tengo aquí un imprevisto. Ya seguimos. Ahora sí, chicos, disculpen. Vamos continuando entonces. Básicamente ya ahora sí, para poder ver el concepto final de lo que corresponde con el cálculo de pérdidas, ¿verdad? Como comentábamos en nuestro ejercicio, dijimos que las pérdidas iban a valer 20 metros. Pero como dijimos que había que subir de 2 a 3 metros por lo menos para que el tanque se llenara, ¿verdad? Eso partiendo de las medidas normales de tanques, digamos. Regularmente los tanques no son muy altos, ¿verdad? Tienden a tener esas medidas. Pero como les digo, si el tanque mide 5 metros y ustedes quieren que todo se llene, entonces le ponen 5 y etc. O si ustedes quieren que el agua llegue con bastante presión, entonces le ponen 10. Pero ya nos vamos a dar cuenta que
que limitar las pérdidas lo que implica es aumentar la capacidad del tubo y eso pues tiene sus implicaciones a nivel propiamente de el costo de las tuberías, ¿verdad? Entonces vamos a probar aquí que las pérdidas mínimas en lugar de 20, vamos a quitarle 3 metros, entonces que sean 17 metros de pérdidas, ¿ok? 17 metros de pérdidas. Esas serían las pérdidas, ¿verdad? Continuamos. Ahora, entonces de ahora sí vamos a ver la ecuación. La ecuación para el cálculo de pérdidas es una ecuación un poquito complicadilla, ¿verdad? Quizás que tal vez es la más complicada del curso. Entonces vamos a anotarla por acá para que ustedes la tengan a mano, ¿ok? Entonces sería, caudal va a ser igual a 0.2785 por C por el diámetro a la 2,63 por J a la 0.54, ¿ok? J a la 0.54. Esa es la ecuación para el cálculo de pérdidas, en donde el caudal va a estar dado en unidades de metros cúbicos por segundo, ¿verdad? El D es el diámetro de la tubería en metros, D es el diámetro en metros, ¿ok? En metros. J es la pérdida unitaria de carga, en metros sobre metro. Ya casi vemos eso. Y C es el coeficiente de rugosidad. Coeficiente de rugosidad. Que depende del material. Del material. ¿Ok? Entonces, ya casi les vamos a pasar una tabla con tuberías de coeficiente de rugosidad para los diferentes materiales. Entonces, se las voy a pasar en el Telegram, ¿verdad? Inmediatamente, para que la tengamos todos a mano. Esa tabla es tomada del libro, ¿ok? Entonces, vamos a tomar. Sí, adelante. Este coeficiente vendría siendo como el coeficiente de fricción que se genera entre el tubo y el agua. Exactamente, sería ese mismititito, exacto. Entonces, aquí está el valor. ¿Ok? Entonces, ahí estaría el valor del coeficiente de rugosidad, ¿verdad? Sí. Que como ustedes observan, va a depender del tipo de material, ¿verdad? Vean que para el PVC normalmente es 150. Pero más adelante vamos a ir investigando que él puede variar, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que dicen que los tubos nuevos llegan hasta 100. Acá en el Telegram también les voy a pasar las características de cómo un tubo va modificando su rugosidad en el tiempo de acuerdo a sus características de uso. ¿Okay? Entonces vean que el tubo, conforme va avanzando en el tiempo, él va modificando sus características, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, entonces, básicamente para este ejemplo y partiendo del libro, ustedes pueden revisar ahí, ¿verdad? Si fuera una tubería de hierro, usaríamos otras características, pero como es una tubería de PVC, entonces vamos a usar C de 150 para PVC, según nos dice este ejemplo. Como parte de esto, ustedes van a investigar, digamos, a complementar cuánto sería lo correcto en términos de para los fabricantes y así. Bueno, entonces ya que tenemos la fórmula y que tenemos todo, ¿qué es lo que yo quiero calcular de acá? Lo primero que vamos a calcular son la J, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la J? Calcula la J. Es muy sencillo. La J, recuerden que son las pérdidas de carga, es decir, son las pérdidas dividido entre la longitud. Entonces, en este caso, las pérdidas dijimos que tenían que ser máximo, ¿cuánto? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos 20. metros? No. 17. 17, muy bien, ¿verdad? Recuerden que dijimos que eran los 20, pero había que quitarle un poquito para que el tanque se llenara, ¿verdad? Entonces serían 17 dividido entre la longitud, que son ¿cuántos metros?
3,000, ¿verdad? 3,000 hasta el tanque, ¿ok? 3,000 hasta el tanque. ¿Cuánto me daría eso? ¿Cuánto me da? Chicos, ¿cuánto da esa pérdida? 0,0056. ¿Cuánto? Así. 0, ajá. Así. Perfecto. Entonces, esto sería la pérdida, ¿verdad? Entonces ya voy completando datos. ¿El caudal cuánto sería para este ejercicio? Recuerden que es en metros cúbicos por segundo. Entonces, el caudal de diseño eran 7.48, ¿verdad? Entonces, en este caso, valdría 0.00748 metros cúbicos por segundo. Vamos a calcular el diámetro en metros y la C es 150. Entonces, vean que ya tenemos todo para calcular las pérdidas. Entonces, de esta fórmula, lo que vamos a despejar es el diámetro. Profe, Sí, permiso. sí, Profe, sí, adelante. a mí me dio 5,67. ¿Quién? Es entre 3,000, Entre ¿verdad? 3,000. Ajá, entre 3,000. 17 entre 3,000 Sí, me dio 5,67. no puede ser. A mí me dio igual. 5.67. Ajá, por X 10 a la menos 3. Ok. Por 10 a la menos 3, exactamente. Entonces, por 10 a la menos 3 sería 0,0056. Es lo mismo, digamos. O sea, es la misma. Profe, me imagino que es tal vez por la calculadora. Sí, ¿Verdad? 5 punto ¿cuánto es? 5,66 por 10 a la menos 3. Exacto, son el mismo número. Si vos corres de aquí la Ok. coma, te da lo mismo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, ¿ok? Bueno. Ok, chicos, entonces, vean, ahora sí vamos a calcular el caudal. Entonces, perdón, el diámetro. Si yo quiero despejar el diámetro de esto, tengo que despejarlo de la siguiente forma. Se despeja de la siguiente forma, ¿ok? Diríamos, diámetro va a ser igual a Q entre todo eso de ahí, ¿verdad? Entonces sería Q dividido entre 0,2785 por C abajo, ¿verdad? También por J elevado a la 0.54 y todo esto elevado a la 1 entre 2,63. ¿Ok? Así se despejaría el diámetro en, recuerden que el diámetro va a dar en metros. ¿Ok? En metros. Entonces, hagan ustedes a ver cuánto les da con los valores. Incluyámoslos de una vez. Entonces, esto implica que el diámetro tiene que ser igual a el caudal. Dijimos que era 0.00748. 0.00748 dividido entre la C, dividido entre 0,2785 por la C, que son 150, por la J, ¿verdad? La J ya la calculamos, que son 0,0056 elevada a esta J a la 0.54
Y todo esto elevado a la 1 entre 2.63. Entonces de aquí calcularíamos el diámetro en metros. Entonces ustedes me van a decir cuánto les da. $0,11 creo. Ok, ya lo vamos a hacer. Punto 27. Háganlo varios y me dicen cuánto les da. Sí, me da igual 0,11, profe. Ok, 50 por... elevado a la... Nada más voy a revisarlo. Si alguien más lo tiene, todo bien, ¿verdad? Me da igual, profe. Ok, 0,11, perfecto. Y todo esto elevado a la 1 entre 2.63. 0,11. ¿Seguros? A mí me da 0.05. Revisen a ver. ¿Cuánto les dio? Puede ser que me falte un paréntesis. Vamos a ver. Sí, me faltó uno. Ya. Exactamente. Me da 0,11. Muy bien. Muchas gracias. 0.11. 0.19 metros. Esto en total implica que serían, en efecto, como dicen ustedes, 0.11 metros. Y esto equivale a un diámetro de 109 milímetros. Los diámetros normalmente los vamos a dar en milímetros. ¿Ok? Los diámetros los vamos a dar en milímetros, ¿verdad? Bueno, entonces vean ustedes que ya somos expertos diseñadores de sistemas de acueductos. Entonces ya ustedes saben que si yo llevo un caudal de 7.4 litros por segundo y tengo un desnivel de 20 metros entre la fuente y el tanque y tengo que caminar 3 kilómetros, etcétera, me da un caudal de, me da un diámetro de 109 milímetros. ¿Ok? Bueno, entonces ahora yo los voy a mandar a ustedes a la ferretería a que me compren un tubo de 109 milímetros de diámetro. ¿Qué les parece? ¿Creen que lo podamos conseguir? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que lo podamos conseguir? ¿Creen que si ustedes van a la ferretería a comprar un tubo de 109 milímetros, lo encuentren? Tal vez de 109 milímetros exacto no, pero tal vez un promedio. Ah, ¿verdad? ¿Y qué pasa si vos varías ese número? Puede pasar más caudal o Exacto. cambiar. O puede pasar menos, ¿verdad? Imagínate que vos le bajes el diámetro a 109 milímetros, lo hagas más chiquitico. Aquí hay una regla importantísima, ¿verdad? ¿Cuál es? La regla de todo esto es que a mayor diámetro, las pérdidas son menores. ¿Okay? A menor diámetro, tenemos mayores pérdidas, ¿verdad? Entonces, si a ustedes un tubo les da 109 milímetros, ¿ustedes creen que sea correcto ponerle uno de 100 milímetros? ¿Qué pasa si en lugar de uno de 109 uso uno de 100?
milímetros. ¿Qué pasa? No tienen que calcular nada. Solo díganme qué creen que pase. Y no va a En llegar este con caso, suficiente. No le va a llegar la suficiente presión, ¿verdad? Ya lo dijeron. Es decir, vean que yo supuse una presión para que se fuera de aquí a acá. Este es el tanque. Yo supuse una presión que llegara exactamente aquí al tanque 2 metros por encima. Esta sería mi presión dinámica, ya con pérdidas y todo. Resulta que si yo le pongo un tubo más pequeño, esa línea de presión va a llegar hasta aquí y el tanque se me va a llenar apenas hasta ahí. Para que ustedes se hagan una idea, ¿verdad? Sobre los temas tan complicados de la presión. O como dijo el compañero, me entra menos caudal. O pueden pasar cualquier cosa terrible que a ustedes les ocurra. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que si yo encuentro un diámetro, entonces, si yo calculo un diámetro, debo escoger el inmediato superior. El inmediato superior. Y lo que vamos a ver es cuáles son los diámetros que existen comercialmente para efectos de las tuberías, ¿ok? Entonces vamos a ver cuáles son los diámetros que existen para las tuberías. Eso lo vamos a ver acá inmediatamente. Ya se los voy a enseñar. Es que es una tablita muy bonita que tengo aquí. Aquí está. ¿Ok? Entonces, y esto nos va a ayudar a exponer lo que los compañeros nos van a explicar ahora en la tarde. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a compartir esto y con esto vamos a finalizar esta primera parte para pasar después a lo que es la escogencia del SR y los distintos materiales. Entonces, esta tabla nos permite saber qué tipos de diámetros existen en la vida real, ¿verdad? ¿Qué diámetros hay en la vida real? Les voy a ir anotando aquí las denominaciones comerciales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un diámetro de 12 pulgadas, de 12 milímetros es de media pulgada. De 18 milímetros es de 3/4 de pulgada. De 25 es de 1 pulgada. De 31 es de pulgada y cuarto. 38 pulgada y media. 50, 2 pulgadas. 62, 2,5 pulgadas. Casi no hay mucho tubo de ese ya. 75 son 3 pulgadas. Y 100 serían 4 pulgadas. Y 150 serían 6 pulgadas. Normalmente uno debería dar los diámetros en milímetros, pero la medida comercial de los tubos es en pulgadas. Entonces, nadie le va a decir que me venda un tubo de 38 milímetros. La gente lo que va a saber es si usted le pide que le venda un diámetro de 1,5 pulgada. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para que ustedes lo sepan. Entonces, vean que yo obtuve una medida de 109 milímetros que necesito libres, ¿verdad? Necesito 109 milímetros libres. Vean que el tubo de 100 milímetros, el diámetro externo mide 114.30 milímetros. Estas medidas que nos dan acá son medidas del tubo externo. ¿Cómo encuentro yo el diámetro interno libre? Lo que tengo que hacer es, según el tipo de SDR, multiplico este número por 2, por ejemplo, ¿verdad? Y se lo resto a los 114 milímetros que tengo acá. Por ejemplo, si yo tuviera un tubo SDR 26, yo diría 114, ¿verdad? 3 menos 2 por 4.39. Y esto me daría el diámetro interno. ¿Ok? Entonces, hagámoslo acá. 114.3 menos 2 por 4.39 es igual a 105.52 milímetros. ¿Me alcanza? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sí me alcanza o no? Profe, Ajá. ¿qué era ese 2? 2 es porque
este espesor es el espesor de pared. Eso lo vamos a ver en la tarde, pero digamos, si el tubo es así, ¿verdad? El espesor es esta, ¿ok? Y eso es lo que mide 439 milímetros. ¿Por qué hay que multiplicarlo por 2? Porque un tubo tiene dos espesores, ¿verdad? Esta y esta. Entonces, el diámetro externo es este. Es este de acá, que es el que mide 114. Y nosotros ocupamos averiguar cuánto mide el diámetro interno, que es el que es libre, ¿verdad? Esto sería de interno. Los compañeros en la tarde nos van a iluminar un poco más con el tema del SR y los tubos y SSH, ¿verdad? Vean que acá está. Pero esto lo que nos permite es escoger el tipo de tubo, ¿ok? Bueno. Entonces, básicamente la respuesta ahorita es que un tubo de 100 milímetros nos da muy tallado, ¿verdad? Nos da muy tallado y probablemente el de 100 no nos alcance, entonces vamos a tener que escoger el de 6 pulgadas, que ese sí nos va a dar obviamente completo. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces vamos a quedar por acá. Nada más quiero ver si tienen alguna duda en torno a esto para no avanzar más con ningún tema y dejar esto totalmente claro. Vamos a repasar un poquito nada más entonces. Básicamente, voy a compartir toda la pantalla más fácil. Entonces, básicamente, retomando, tengo que escoger el diámetro inmediato superior, ¿verdad? El inmediato superior. Entonces, si me dio 109 milímetros, el diámetro que yo escoja implica que el diámetro interno tiene que ser mayor a 109 milímetros. ¿Cómo calculo el diámetro interno? Diámetro interno es igual a diámetro externo menos 2 veces por el espesor de pared. Este espesor depende del SDR, ¿verdad? Que vamos a ver ahora en la tarde. Y entonces, de ahí que yo tengo que cumplir que el diámetro interno sea mayor a la medida que necesito, ¿ok? Entonces, si la medida de cercana me da, perfecto, y si no, tengo que irme a la medida superior. Entonces, para este ejercicio, se va a requerir tubería de 6 pulgadas, que equivale a 150 milímetros, ¿ok? Para de una vez, antes de que cuando volvamos en la tarde, les voy a hacer una tarea corta, ¿verdad? Para la tarde. La pregunta es, ¿cuántos serían las pérdidas? ¿Cuántos serían las pérdidas si uso un tubo de 105,5 milímetros de diámetro interno? ¿Cuántos serían las pérdidas si utilizo un tubo de 105,5 milímetros de diámetro interno? ¿Cómo calcularía eso yo? Bueno, con la misma ecuación, solo que en lugar de despejar el diámetro, lo que despejo son las pérdidas, ¿verdad? Básicamente. A partir de aquí, encontraría cuánto podrían ser las pérdidas a partir de esta información. Entonces, divido caudal entre todo esto y despejo las pérdidas. Recuerden que las pérdidas son en metro sobre metro. Entonces, cuando yo ya tengo calculado el J recuerden que es igual a altura, H, ¿verdad? Entre longitud. Yo de la fórmula encuentro un J, lo multiplico por la longitud y eso me da la H, que esto serían las pérdidas por fricción, ¿ok? Entonces, esta fórmula nosotros vamos a tener que estarla trabajando de atrás para adelante, de adelante para atrás, ¿verdad? En primera instancia, calcular diámetros, después calcular pérdidas, o también puede ser que calculemos cuánto caudal me podría dar un tubo bajo un determinado diámetro y unas determinadas pérdidas, ¿verdad? Y etcétera. Bueno, chicos, entonces no sé si tienen dudas.
sobre este ejercicio. Y sobre la pequeña tarea que nos queda de aquí a las 6 de la tarde. Profe, esa tarea la subimos a mediación. No, esta tarea es ahora para verla nada más como parte del curso. Es decir, al arrancar, revisamos la tarea y ustedes me van a decir, las pérdidas me dieron tanto. Entonces, con eso, básicamente, ya sabríamos cuánto serían las pérdidas si usamos un tubo de 105. Si quieren, pueden completar también, ya que vamos a hacer la ecuación y para que practiquen, ¿cuántas son las pérdidas si uso un tubo de 150 milímetros? ¿Ok? Es decir, ya un tubo de 6 pulgadas. 6 pulgadas, ¿verdad? ¿Cuántos serían? Entonces ustedes también la van a calcular, ¿verdad? Para ir aplicando, digamos, un poco lo que hemos aprendido. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿Profe? Sí, adelante. Para poder sacar la J, utilizo los mismos datos del mismo problema con la misma altura del que usted acaba de dar. No, porque la altura es lo que yo voy a calcular. Ve la ecuación. ¿Qué es lo que le vas a incluir en la ecuación? Si vas a calcular la J, lo único que ocupas es el caudal, el C y el diámetro, ¿verdad? Y con ello calcular la J. Utilizaría, perdón, no la misma altura, el mismo caudal era. Es que me equivoqué. Sí, el mismo caudal, claro. Ese es el caudal que ocupamos que pase por ahí. Ok, gracias. Con mucho gusto. Profe, Recuerden. disculpe, ¿cuál era ese caudal, perdón? Es el caudal máximo diario. Ya lo calculamos acá. 7.48 litros por segundo. Ok, Acá gracias. está. Sí, con mucho gusto. Recuerden que esto se despejaría J, ¿verdad? Igual a Q dividido entre 0.27 C por D a la 2,63. Todo esto elevado a la 1 entre 0.54. Así se despejaría la J. Y la J, recuerden que es H entre L. Entonces, si yo multiplico la J por L, me daría el H, que es finalmente lo que yo ocupo calcular, ¿verdad? Pero se los dejo ahí para que practiquen y se vayan familiarizando con esta ecuación que vamos a usar durante los próximos 2 meses, prácticamente todos y cada uno de los días. Entonces, para que se vayan familiarizando con la ecuación, ¿ok? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Profe, solo Sí. lo como el caudal. Se trabaja en metros cúbicos Sí, sobre. correcto. Metros cúbicos sobre segundo. Acá dice las unidades, ¿verdad? El diámetro en metros y el resto no tiene unidades, ¿ok? Profe, Sí. con lo que lo elevó, ¿cuál es ese número? El de la J. El que viene en la ecuación. ¿Cuál es el que está aquí en la ecuación? 0.54, ¿verdad? Entonces sería 1 entre 0.54. Ok, es el mismo. ¿Profe? Sí, dígame. Y bueno, yo le quería hacer una pregunta con respecto a la tarea, Ajá, a la, digamos, a la que dejó la semana pasada. sí. Es que vieras que la sala con la que yo estoy trabajando no tiene como una casetilla en específico, una instalación. No sé cómo decirlo. Entonces, Una oficina, no sé. digamos, no tiene Ajá. oficina. Ajá, entonces es que no importa. Para lo No, del mapa. como lo del mapa. Que había que hacer un mapa, algo así. Sí, digamos, de la ubicación y así. Ajá. De ahí no importa si no tiene, pero ahí sí tenés que tener, si tiene fuentes, pozos, tanques y todo eso sí tiene, ¿verdad? Entonces, Sí, eso sí lo puse. esos vos los vas a ir tomando en el transcurso del camino, pero ponerle un punto del pueblo o de o de la escuela o donde cobran el agua, el salón comunal, no sé, algo que nos indique más o menos dónde está ubicada la sala, ¿verdad? Ok, gracias, profe. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta?
No, profe, gracias. Bueno, no, está bien. Entonces nos veríamos, si Dios quiere, a las 6 con la exposición de los compañeros, ya sobre SDR y SSH, y para continuar con el tema de el diseño de la conducción, ¿ok? Bueno, entonces, si Dios lo permite, nos vemos a las 6. Ustedes traerían estos dos problemas resueltos y los revisaríamos también en la clase. Y vean que el día de hoy, pues, la idea es culminar con un proceso de cómo diseñar una conducción, ¿verdad? La próxima tarea que sigue es justamente eso, cómo diseñar una conducción. Entonces, esta clase es para justamente que ustedes desarrollen ese ejercicio, ¿verdad? Entonces, si Dios lo permite, nos vemos a las 6 y seguimos en contacto, cualquier cosa. Pura vida y saludos. Nos vemos. Entonces, nos vemos a las 6. Saludos. Pura vida. Gracias, profe. Chao, gracias. Gracias, profe. Gracias a ustedes, Chaito.